Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Una Voz del Cielo. Qué bueno que estés ahí para que podamos continuar estudiando esa voz que llega desde el mismo cielo, porque es la misma voz que sale de la palabra de Dios, es la voz inspirada por Dios. Así que, bueno, el título que hoy vamos a tratar se llama Parecía un buen hijo. ¿Qué título? Parecía un buen hijo. Y bueno, esto está relacionado con seguramente un montón, o por no decir casi todas las familias. Y pensaba en la familia cuando una familia empieza a tener hijos y los hijos comienzan a crecer y uno los ve crecer y pareciera que tiene el control sobre ellos, que está todo bien, que cuando sean grandes ellos van a ser excelentes hijos y que van a tener una buena relación con el padre. Pero cuando los hijos comienzan a crecer y ya empiezan a ser adultos, es como que ya empiezan a mirar distinto o distinta esa relación con sus padres. Y muchas veces se ponen enfrente y tratan de cuestionar por qué los trataron así, por qué fueron tan duros con ellos a veces, o por qué no fueron tan duros otras. Y también se empieza a mirar qué es lo que el padre le va a dejar a uno en su herencia. Y comienza todo este tema y es allí donde se comienza a conocer realmente a los hijos, porque ya ahí actúan independientemente, porque ya nosotros no lo estamos guiando o enseñándole aquellas cosas que para nosotros son fundamentales, los padres. Y bueno, esta es la historia de una familia donde pasan cosas y se descubren otras cosas, sobre todo en el corazón de los hijos, que a veces cuando son chicos no los podemos identificar hasta que realmente se manifiestan de grande. Y muchos padres se han llevado muchas sorpresas. Por eso el título, Parecía un buen hijo. Y bueno, el Señor Jesús contó una historia y justamente se refería a un padre de familia. Y comienza así contando esta historia, que en realidad es una parábola que va a dejar una enseñanza muy profunda en nuestra vida, en la vida de aquellos que escuchan. Podemos leer allí en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, hay 2 versículos que vamos a comenzar para poder interiorizarnos en esta familia. Dice Lucas capítulo 15, versículos 11 y 12. También dijo, es decir, Jesús les dice, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Qué duro es cuando un hijo se para frente a su padre de esta manera. Habrá sido muy duro para el padre escuchar eso, el interés de su hijo por la parte que el padre le debía de dar. Y no esperó a que él no estuviera, sino que él en vida ya le pidió su parte. Qué cosa, ¿no? Me imagino el padre, todo lo que habrá tenido que hacer. Y pienso muchas veces cuando hay que hacer estos trámites, nosotros los conocemos como hacer una sucesión, y donde se reparten los bienes entre los hijos, y es todo un papeleo, todo un montón de trámites, y es allí donde se producen los roces familiares también, y muchos han quedado enemistados de por vida frente a esta situación. Y bueno, el padre realiza todos los trámites, seguramente consultó, buscó aquellos facultativos que avalarían esta división de bienes. Y dice que un día el padre lo llama y le reparte los bienes
de la manera en que lo pidió el hijo menor, repartió sus bienes. Y entonces cuando el hijo menor recibe los bienes, la parte que le corresponde, él ahí manifiesta la razón por la cual él pidió la parte. Y también esto asombra, y muchos hijos han hecho esto mismo. Dice Lucas capítulo 15, versículo 13, no muchos días después, es decir, no muchos días después de que se organizó y se tramitó toda la parte legal y se hicieron las cuentas, los cálculos, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así este hijo, cuando recibe la parte de la herencia que le tocaba, cierto día se levanta ya decidido, prepara sus cosas, organiza todo lo que había recibido y finalmente se despide de su padre y allí sale rumbo a la aventura, rumbo a descubrir un mundo que para él era mucho mejor que el mundo que había aprendido a vivir junto a su padre, en las faldas de su padre. Él le parecía que iba a encontrar un mundo que su padre tal vez le había negado, un mundo que era muchísimo mejor. Y a veces los jóvenes piensan que porque existe un cierto capital o cierto dinero, cuando tengan dinero van a disfrutar verdaderamente la vida. Pero lo que no saben es que el dinero no hace a la felicidad. Muchos ricos sufren tremendamente por causa de tener mucho dinero. Y bueno, así este pibe sale a recorrer el mundo que él no conocía, pero está ahora lejos del padre, sin la protección del padre, sin el cuidado, sin aquella guía que el padre le iba dando cuando iba creciendo, que le decía, tené cuidado acá, acá no inviertas así, esto se hace así. Y bueno, él sale y comienza a disfrutar la vida, comienza a malgastar su dinero. Y bueno, como todo aquel ser humano que tiene mucho dinero, lo primero que junta es amigos, entre comillas, como las moscas. Ellos no vienen por una amistad verdadera, sino para consumir los bienes de la persona. Y entonces él, sin darse cuenta, comienza a vivir lujos o tal vez cosas que no había experimentado antes cuando estaba con su padre. Y él disfrutaba, entre comillas, la vida, despilfarrando, descuidando todo eso que al padre le había costado tanto prepararlo para cuando él fuese grande y que él pudiese tener una forma de desenvolverse en la vida, de defenderse y, cómo no, tener una familia. ¿Y qué pasó? El dinero no es algo inagotable, y más si uno no trabaja, si uno no sigue generando ingresos. Y es lo que le pasó a este muchacho. Gastaba, hasta que un día no tuvo más para gastar. Y entonces él cae en la miseria, cae en una miseria espantosa. Tal es así que se queda solo, sin amistades, sin quien lo consolara. Y en esa situación él lo malgasta todo y comienza a pasar hambre, a pasar frío, a pasar soledad. Y en una de esas tantas noches o un día tal vez que él estaba viviendo miserablemente, él comienza a mirar los años primeros cuando estaba con su padre y que a él, cuando había estado en la mesa, nunca le había faltado comida, que nunca le había faltado abrigo, nunca le había faltado el calor de su padre, tal vez un abrazo, tal vez una palabra de aliento, nunca le había faltado eso, pero ahora estaba solo. Pero él recuerda que se había ido de una forma altanera y ahora volver para atrás, él pensaría, es imposible.
ya no puedo volver atrás, ya no puedo reconciliarme con mi padre, lo he ofendido tremendamente, he causado un dolor a la familia, no me van a recibir. Y todas estas cosas comienzan a trabajar en la mente de este muchacho, que salió con un corazón orgulloso, un corazón duro, pero que ahora ese corazón comienza a ablandarse y a hacerse más sensible. Y entonces comienza él a pensar en aquellas cosas que verdaderamente tienen valor. Y dice el versículo 14 de Lucas 15, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y cuando pasa esto, comenzamos a evaluar y encontramos que hay ciertos valores que hemos dejado en el pasado y que en una primera instancia lo menospreciamos, pero después nos damos cuenta que afuera no existen esos valores y que en la casa del Padre, allí los valores eran distintos. Es más, este muchacho que vivía con su padre, seguramente un gran hacendado porque tenía muchos empleados, y veía cómo su padre trataba a los empleados, cómo vivían, cómo comían, cómo vestían. Y él ni siquiera eso tenía ahora, que estaba en la miseria. Pero él comienza a recordar esas cosas y comienza a cambiarles el valor en su estatus, en su estantería de valores. Y comienza a poner las cosas anteriores, las comienza a poner en primer lugar. Y pensando en esto, él dice lo siguiente, versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Qué increíble la condición que lo llevó a que lo llevó el orgullo, el querer experimentar cosas nuevas y entrar en zona de peligro. Pero ahora él piensa en una posibilidad, volver a casa y tal vez hablar con el Padre, aunque no lo recibiera, pero por lo menos decirle me equivoqué, volver a evaluarlo, volver a decirle tenías razón. Y entonces notamos que este muchachito había experimentado un cambio en el corazón y la sensibilidad por los valores verdaderos se había puesto en primer lugar. Y toma una decisión y él dice, bueno, así me eche mi padre voy a volver y le voy a contar todo esto que siento, todo lo que he experimentado y lo que me ha pasado y lo que me pasa ahora, lo que siento por él, por la familia. Y dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mientras tanto, aquel día que él salió de casa y su padre lo tuvo que despedir, cuando el padre lo estaba despidiendo aquel día y lo veía partir, siguió su mirada hasta que se perdió en el horizonte. Y cuando el muchachito partió para vivir su vida, que supuestamente era mejor que la del padre, el padre cuando lo vio partir ya lo había perdonado. En ese mismo instante lo había perdonado. Y todos los días el padre salía afuera y miraba hacia el horizonte. Y tal vez un día vería volver a su hijo, porque él nunca lo olvidó y porque él siempre lo estuvo esperando. Y así habrá sido la vida de este padre todos los días. Y me imagino ese día cuando el padre en su rutina diaria de salir afuera, de recordar a su hijo menor, de mirar al horizonte y de esperar que apareciera algún día por allí, por ese camino por el que se fue. Y un cierto día él sale como todos los días y mira hacia el horizonte y ve a lo lejos, muy lejos, una silueta
que se acerca, era un caminante. Y seguramente el padre pensó, él lo había visto crecer de chiquito, le había enseñado a caminar, lo había visto caminar cuando estaba enojado, cuando estaba contento, cuando lo conocía todo, así que no necesitaba divisar su rostro. De lejos lo ve, y cuando lo ve caminar y la forma en que caminaba, él entendió que su hijo había cambiado y que realmente su corazón se llenaba de gozo porque su hijo volvía a casa. Dice allí el versículo 20, dice, y levantándose, pensando en el muchachito, dice, y levantándose un día, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, allí por el camino, dice, lo vio su padre, porque lo estaba esperando, dice, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Dice, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Realmente el padre no esperó que el hijo le dijera por qué lo había defraudado, por qué lo había deshonrado. Simplemente el padre lo abrazó con esa misericordia, con ese amor que siempre le había tenido y siempre lo había estado esperando. Desde el día en que salió, él supo que un día iba a volver. Y porque supo que un día iba a volver, él tenía preparado ese retorno, ese encuentro, porque la esperanza iba a ser el día que él viniera, tener una fiesta con su hijo y recibirlo en su casa como si nada hubiera pasado. Qué increíble esta situación. Allí el padre lo abraza, lo besa y seguro lloraban juntos, pero el hijo necesitaba decirle algo y se lo tenía que decir, por más que el padre no le reprochara nada, él quería decirle lo que sentía y se lo dijo. Y entonces dice el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ya no tengo dignidad por lo que hice. Y entonces allí él le pide perdón, que lo perdone, y por más que lo echara, él le pide perdón. Y entonces su padre, que lo estaba esperando y que había organizado ya la fiesta para cuando él viniera, dice que da la orden y dice, todo lo que les dije que tenían que preparar, empiecen a prepararlo y tráiganme todo lo que yo les dije que tenían que tener. Y entonces allí el versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Dice, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Qué increíble cómo habrá venido este muchacho prácticamente desnudo, seguramente unas ropas andrajosas, malolientes. Y el padre le dice, esto es tuyo. Y lo viste allí, le pone lo mejor. Y qué maravilloso es pensar en el padre. Y luego le dice a los siervos, el padre, acuérdense que un día yo les dije que prepararan un becerro, porque cuando mi hijo llegara nuevamente a casa íbamos a matar, íbamos a sacrificar ese animal para tener una fiesta, porque mi hijo regresaba. Y allí entonces dice, versículo 23, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Ya tenía todo preparado el padre. Aún tenía la víctima que iba a sacrificar por causa de este encuentro, por causa de que su hijo sería perdonado y que la amistad con el padre volvería a la normalidad. Y entonces el padre exclama, ¿por qué va a matar ese cordero? Dice, versículo 24, porque este mi hijo muerto era, dice, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y esto nos hace acordar de todo pecador que se ha ido lejos de Dios, lejos del Padre, y que por su pecado está muerto, en el sentido de que la comunión con el Padre está separada de Dios. Y entonces anda perdido y anda camino a la condenación eterna, que es el lugar de perdición eterna.
Y en esa condición estaba muerto y estaba perdido. Pero dice el padre, pero ahora, dice, es hallado y es metido en la casa. Y estaba muerto. Para mí era como que había muerto porque no teníamos comunión. Pero ahora está vivo porque tengo comunión con Él. Porque detrás del perdón viene la comunión. Así que qué maravilloso encuentro fue este entre el hijo que se fue y cuando volvió, y la sorpresa que se llevó el hijo de que su papá lo estaba esperando. Pero algo inesperado también ocurre. Alguien viene, a lo lejos también viene, pero viene desde otro lado, no viene del camino, sino que viene de la zona del campo. Es su hermano mayor. Y entonces cuando él va llegando a la casa, él se da cuenta que algo ha cambiado, hay música, ve el movimiento en la casa, es como que están todos contentos, se escuchan las voces. Y entonces el hijo mayor que viene del campo, viene de trabajar, y entonces pregunta a los empleados, dice, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces los empleados le dicen, no sabe, qué alegría, dice, tu hermano, ¿te acordás tu hermano, el que se fue de casa? Bueno, ha vuelto y el patrón está muy contento y ha preparado el becerro gordo, ¿te acordás que lo preparábamos, lo cuidamos? Era para este encuentro, era para matarlo cuando viniera tu hermano. Entonces allí leemos ese encuentro con el hermano mayor y los empleados. Dice Lucas 15:25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él no entendía nada, pero cuando supo la razón, ¿cuál fue la reacción? Habrá sido la reacción del padre, otra vez encontrarme con mi hermano, qué alegría. Pero sin embargo no ocurrió eso. Se enojó mucho, se enojó, empezó a desnudar lo que realmente había en su corazón y se enojó porque su hermano había vuelto. Él no esperaba que su hermano regresara nunca más, él ya lo había matado cuando partió para irse a la provincia apartada. Y allí entonces vemos el versículo 27, y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Estaba vivo, estaba sano, y entonces tu padre hizo matar el becerro. Entonces este joven estalló en una forma inesperada. Y dice el versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar. Dice que este muchacho entró en una bronca, él no quería participar de esa fiesta, no quería recibir a su padre, a su hermano, y tampoco quería tener comunión con el padre, ahora por lo que había hecho su padre, que había recibido a su hermano. Y entonces su padre, cuando se entera de que su hijo mayor está afuera, deja la fiesta y sale al encuentro de su hijo mayor. Y quiere hacerlo recapacitar, hacerlo entrar en sí. ¿Cómo te vas a enojar de que venga tu hermano? Y allí comienza una charla entre ambos, y allí el padre se da cuenta realmente quién era el hijo mayor, quién era aquel que se había quedado en casa. Dice, terminamos de leer el versículo 28, entonces se enojó el hijo mayor y no quería entrar. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase, le rogaba el padre. Y su padre ahí se va a enterar de la triste noticia de lo que había en el corazón del hijo mayor, el que estaba en casa, el que se había quedado a su lado. Y dice el versículo 29, hablando del hijo mayor, cuando el padre le rogaba que entre, dice, mas el hijo mayor respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Dice, el versículo 30, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Qué bronca tenía su hermano. Ahora, esto nos hace acordar de aquellas personas
que por tener una religión, que por tener un estatus social, que por ser caritativos. Se creen que son mejores que los demás, pero su corazón está lleno de amargura y lleno de odio, como el corazón de este pibe. Y esto nos hace acordar cuando un fariseo, aquel que debía conocer las Escrituras y de entender la misericordia y la bondad de Dios el Padre, debió ser distinto al orar. Pero un fariseo, al igual que este hermano, nos hace acordar del corazón cuando está contaminado, cuando está lleno de ira, de odio. Y por eso leemos la oración del fariseo. Y mirá qué parecida a las palabras del hermano del hijo menor. Dice así, Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Miren la altivez de esta oración. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Había otro orando al lado, pero estaba humillado ante Dios. Ni siquiera quería levantar la cabeza. Pero este hombre, este fariseo, dice, estaba de pie, estaba parado en su orgullo, creyendo que era justo, que era bueno y que se consideraba mejor que los demás. Y que por eso Dios lo iba a amar más que a los demás, porque Él era bueno, Él era justo. Pero la Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que encontramos esta discusión que establece este joven con su padre. Ahora, me llama la atención, o mejor dicho, me conmueven las palabras del padre. ¿Cómo va a contrarrestar esta situación? Y entonces el padre allí, paciente, amoroso, misericordioso, le va a hablar al hijo mayor para hacerlo entrar en razón y para que entre a la fiesta. Y le va a decir, dice versículo 31, Lucas 15:31. Entonces le dijo el padre al hijo mayor, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué le estaba diciendo el padre ante este reclamo de que el padre había sido un egoísta con él? Y bueno, si nosotros pensamos cómo empezó la historia, cuando el hijo menor le pide al padre que haga la sucesión de bienes y que reparta los bienes, hay algo que no sabemos, pero que debiéramos de saber, porque ante este reclamo injusto hay cosas que debemos conocer mejor. ¿Querés que leamos cómo empezó la repartija de bienes? Que ya lo leímos, pero volvamos a leerlo para ver qué actitud tiene este joven. Dice Lucas 15:12, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Le repartió los bienes. ¿Por qué el hijo menor le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde? Porque había costumbre, en estos tiempos por lo menos, de que siempre al hijo mayor, cuando se repartían los bienes, se les daba las 3/4 partes de todos los bienes de la herencia. Pero al hijo menor se le daba una de las partes, 3 para el mayor, 1 para el menor. Entonces cuando leemos aquí que él les repartió, no dice le repartió, sino les repartió. Es decir, que le dio una parte al hijo menor para que él hiciera lo que quisiera, que fue lo que hizo, y le dio las 3 partes al hijo mayor. Es decir, que todo lo que estaba en la casa, todo lo que había era del hijo mayor. Y cuando dice la Biblia que él venía de trabajar del campo, él venía de trabajar en su campo, era su propiedad. Y también los animales, todo lo que había eran de él, porque era lo que quedaba, las 3/4 partes. Y qué injusta o qué injusto
es el reclamo de este hijo mayor. Y pensemos en el padre que todavía, sabiendo que su hijo mayor está tremendamente equivocado, le va a contar allí a su hermano mayor por qué hace la fiesta, por qué hace esta fiesta. Y dice Lucas 15:32, le dice el padre al hijo, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Dice, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y allí le explica que era necesario hacer esa fiesta, porque su hijo, al igual que todo pecador, estaba lejos del Padre, pero que después él vino y confesó su pecado, que su padre lo recibió y que tuvo que sacrificar un animal para que hubiese una fiesta. Y esto nos habla de que para que un pecador se reconcilie con Dios el Padre, tiene que haber un sacrificio. Para que vos y yo pudiésemos, o por lo menos yo, pudiese reconciliarme con Dios el Padre, el día que fui al Padre, luego de malgastar mi vida, de malgastar y mal vivir la vida, y que entendí que estaba en la miseria y que necesitaba volver a Dios, o por lo menos ir a Dios, y entonces tuve que confesar mi pecado, tuve que pedirle perdón a Dios, tuve que hablar en especial con aquel que fue sacrificado, con Jesús. Y entonces yo le pedí perdón a Jesús por haberlo ofendido, por haber vivido tantos años lejos de Él y haberlo deshonrado. Y que le pedía perdón y le decía, yo no soy digno de ser tu hijo. Pero Él dice, no, ahora sos mi hijo. Y entonces Cristo, como aquel becerro, muere en sacrificio para que yo pudiese tener una fiesta y saber que Dios me había perdonado, porque la sangre de Cristo fue derramada de la misma manera que este becerro fue sacrificado para que el hijo menor entrara en la casa. Te cuento, esta parábola tiene un final abierto. El hijo menor fue restaurado a la comunión con el Padre, volvió a gozar y ahora a disfrutar hasta lo último a su Padre. Pero ¿por qué un final abierto? Porque no se sabe qué pasó con el hijo mayor. La historia se cierra, o la parábola se cierra, con el padre rogándole al hijo que entrara, y el hijo mayor renegándose y no queriendo entrar. Así es la vida de todo pecador. Hay algunos que se arrepienten, reconsideran que su miseria es a causa de estar lejos de Dios, y que cerca de Dios, en comunión con Dios, la vida es distinta, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Pero este hermano mayor es el hermano mayor de muchas personas en el mundo que están lejos de Dios, renegando contra Dios, contra la forma de ser de Dios, de cómo los ha tratado, de cómo les ha permitido vivir cosas tal vez terribles, y están rezongando contra Dios, pero se creen que están en una buena posición, se creen que están dentro de la casa, pero sin embargo, estando dentro, creyendo que estaban dentro, estaban afuera. ¿Cuál es tu condición dentro de esta parábola? ¿Serás como este cierre a final abierto, que estás allí, Dios el Padre rogándote que vayas a Jesucristo para alcanzar el perdón de pecados, que Él lo sacrificó porque te está esperando, porque todavía, a pesar de que te reniegas contra Dios, Dios tiene misericordia y sale todos los días a mirar en el horizonte para verte llegar un día arrepentido y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no merezco ser llamado un hijo tuyo. Y si tú vas de esta forma, Dios el Padre dirá, mira lo que hice por ti, te estaba esperando, ya sacrifiqué a mi hijo para que cuando vos vinieras el sacrificio ya estaría listo y esa sangre derramada te limpiará de todo pecado.
Qué bueno sería eso. Qué triste sería que estés afuera, creyendo que estabas dentro, creyendo que la religión, que tal vez quién sabe qué idea se te ha metido en la cabeza de que te va a permitir alcanzar un día, entrar en una eternidad en la casa del Padre. Para ir a la casa del Padre tienes que hacer lo que hizo el hijo menor. Tal vez ya estás fuera, estás lejos, pero hay necesidad de reconsiderar cómo sería vivir en la casa del Padre. Y volverte arrepentido, confesarle a Jesús tus pecados, recibirlo en tu corazón y pedirle que te permita ser nuevamente, que te permita ser un hijo de Dios, porque hasta ahora eres creación de Dios, pero no hijo. Serás un hijo de Dios cuando recibas a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando le pidas perdón arrepentido y lo invites a entrar en tu corazón. Por eso Él murió y se sacrificó en esa cruz, porque sabía que un día tú podrías volver. Pero ahí estás, tal vez allí forcejeando con el Padre porque no quieres entrar. O tal vez estás abrazado al Padre porque le quieres pedir perdón y quieres que te reciba en la casa. ¿Cuál es tu condición? Mira esta parábola y mira qué es la vida de los miles y miles de personas que andan por ahí y que no se han reconciliado con el Padre. Y otros ya lo han hecho y están gozando y disfrutando de la comunión con este Dios maravilloso que siempre nos amó, que siempre nos estuvo esperando y que ya tenía todo preparado para cuando viniéramos a la casa del Padre. Toma una decisión. No te pongas en la sandalia del hijo mayor, ponte en las sandalias del hijo menor y comienza a caminar hacia la casa del Padre. Y para que no digas del hijo mayor, no se diga de ti como del hijo mayor, parecía un buen hijo. Sin embargo, fue el que más defraudó a su padre. Y el otro está todavía en el gozo de la familia y del Padre. ¿Cuál es tu condición? Vuelve urgente a la casa del Padre, recibe a Cristo como Señor y Salvador y tendrás ese gozo maravilloso de saber que Cristo murió por ti porque realmente te ama. ¿Qué te parece si nos encontramos en el próximo programa y seguimos con alguna otra historia que pueda sensibilizar nuestro duro corazón? El Señor te bendiga. Nos vemos la próxima.